El frío metal de las tijeras rozó mi cuero cabelludo, enviando un escalofrío que me paralizó hasta los huesos. Mis lágrimas caían en silencio sobre las baldosas de mármol, mezclándose con los mechones oscuros que ya cubrían el suelo. No podía moverme, no podía gritar, y la mujer que me ataba a la silla sonreía con una crueldad que me heló la sangre. Sabía con absoluta certeza que si decía una sola palabra, si intentaba defenderme, mi madre moriría. Todo había comenzado mucho antes de llegar a esta cocina estéril y fluorescente. Comenzaba cada día a las 4 de la mañana, en un pequeño y sofocante apartamento en el corazón de Hialeah. A esa hora, el calor de Miami ya era una manta pesada y húmeda que se colaba por las ventanas mal selladas de nuestra habitación. Pero no era el calor lo que me asfixiaba, sino el sonido rítmico y mecánico del concentrador de oxígeno en la habitación de al lado. Ese sonido constante era el latido artificial que mantenía a mi madre con vida un día más. Y cada respiración que ella tomaba, cada bocanada de aire filtrado, tenía un precio que yo apenas podía pagar. Me levantaba en la oscuridad, moviéndome con cuidado para no hacer ruido y no despertarla de su sueño inducido por los analgésicos. Caminaba hacia la pequeña mesa de la cocina, donde una montaña de sobres blancos me esperaba como una amenaza silenciosa y constante. Eran las facturas médicas, avisos de cobro, notificaciones de seguros denegados y advertencias de agencias de recolección. El sistema de salud en este país no está diseñado para curar a los pobres, está diseñado para exprimirles hasta el último centavo y luego dejarlos caer. Mi madre necesitaba cuidados paliativos especializados, y el seguro básico que teníamos apenas cubría las gasas y las jeringas. El resto, los medicamentos para el dolor, la terapia respiratoria y las visitas de la enfermera, todo salía directamente de mi bolsillo. La deuda ya superaba los $150,000, un número tan grande que había dejado de parecer dinero para convertirse en una sentencia de prisión. Era una prisión invisible que yo llevaba sobre mis hombros cada vez que salía por la puerta de ese apartamento. Conducía mi viejo auto por la autopista Palmetto antes de que saliera el sol, con el estómago vacío y la mente llena de números. El trayecto desde las calles agrietadas de Hialeah hasta los bulevares perfectos de Coral Gables era como cruzar una frontera entre dos mundos completamente distintos. A medida que me acercaba a mi destino, los edificios de concreto daban paso a inmensas mansiones ocultas tras muros de piedra y portones de hierro forjado. Los árboles de roble formaban túneles verdes que bloqueaban el cielo, creando una atmósfera de exclusividad que resultaba asfixiante. El aire mismo parecía cambiar, volviéndose más frío, más exclusivo, más intocable para personas como yo. Yo era Ximena, tenía 29 años, y era la ama de llaves principal de la imponente finca Castillo. La mansión era una fortaleza de mármol blanco, tejas españolas importadas y una perfección inmaculada que resultaba aterradora. Al cruzar la entrada de servicio, el aire acondicionado me golpeaba con una fuerza que me helaba los huesos al instante. Era un frío artificial, un lujo diseñado para ignorar el clima real del mundo exterior y mantener todo en un estado de preservación antinatural. Mi trabajo consistía en mantener la ilusión de que esta inmensa casa se limpiaba sola, sin intervención humana. Las reglas eran claras, estrictas, y no estaban escritas en ninguna parte, pero todos las conocíamos de memoria. El personal debía ser completamente invisible, no debíamos hacer ruido y jamás debíamos cruzar miradas con los dueños de la casa. Debíamos movernos por los pasillos como fantasmas, borrando cualquier rastro de vida humana antes de que alguien lo notara. Si un vaso quedaba sobre una mesa, debía desaparecer antes de que la condensación tuviera tiempo de tocar la madera pulida. Si una toalla se usaba, debía ser reemplazada inmediatamente por una idéntica, doblada con una precisión casi militar. Pasaba mis mañanas puliendo pisos de mármol que costaban más que la vida entera de mi familia. Fregaba las juntas de los azulejos hasta que mis nudillos sangraban, respirando el olor químico y penetrante de los limpiadores de alta gama. Y mientras lo hacía, mi mente siempre estaba en Hialeah, calculando cuántas horas extra necesitaba trabajar para pagar el tanque de oxígeno de la próxima semana. Calculaba cuánto podía reducir mi propia comida para comprar los analgésicos que mi madre necesitaba para poder dormir. Mi dignidad había sido reemplazada por una matemática de supervivencia pura y dura, donde el orgullo no tenía cabida.
No me importaba que me trataran como a un mueble más de la casa, ni me importaba tragarme las humillaciones diarias, porque mi orgullo no podía comprar medicinas, y mi silencio era la moneda con la que compraba un día más de vida para la mujer que me dio la mía. El dueño de este imperio de silencio era Mateo Castillo, un hombre de 37 años y un multimillonario hecho a sí mismo. Había construido un imperio de bienes raíces y logística desde cero, trabajando con una intensidad que rozaba la obsesión absoluta. Mateo era un hombre de segunda generación, hijo de inmigrantes que había conquistado la ciudad a base de pura fuerza de voluntad y sacrificio. Pero su éxito desmesurado lo había desconectado por completo de la realidad que se vivía dentro de sus propias paredes. Mateo pasaba por su propia casa como un extraño educado, un huésped en su propio castillo. Salía a las 6 de la mañana, vestido con trajes impecables, y regresaba pasada la medianoche, con los ojos cansados y la mente en otra parte. Cuando nos cruzábamos en los pasillos, él asentía con la cabeza y decía buenos días con una voz profunda y cansada. Pero nunca me miraba realmente. Para él, yo era solo una parte del engranaje que hacía que su vida perfecta funcionara sin contratiempos. Él creía firmemente que proveer comodidad financiera era sinónimo de proveer una buena vida para todos los que lo rodeaban. Pagaba sueldos altos, mucho más altos que el promedio de la ciudad, y por eso, creía que su casa era un refugio seguro. Estaba completamente ciego a la podredumbre que se estaba gestando bajo su propio techo, ignorando el veneno que se filtraba en cada habitación. Esa podredumbre tenía un nombre, y su nombre era Valeria. Valeria tenía 32 años y era la prometida de Mateo, la futura señora de la finca Castillo. Había nacido en una familia de la alta sociedad de Miami que tenía dinero, pero nunca el suficiente para ser verdaderamente intocable. En el despiadado ecosistema social de la ciudad, su familia siempre había sido considerada de segunda categoría, unos escalones por debajo de la verdadera élite. Toda la identidad de Valeria estaba construida sobre la necesidad desesperada de pertenecer a la clase multimillonaria a cualquier costo. Casarse con Mateo no era un acto de amor para ella, era una coronación, la validación que había buscado durante toda su vida. Pero debajo de sus vestidos de diseñador y su maquillaje perfecto, Valeria estaba consumida por un profundo síndrome del impostor. Sabía que no había construido nada por sí misma y que su posición dependía enteramente de un anillo de diamantes en su dedo. Y esa inseguridad profunda y venenosa la convertía en un monstruo absoluto cuando las puertas se cerraban y no había testigos. Como no podía controlar a Mateo, ni a las mujeres más ricas que la miraban por encima del hombro en los clubes de campo, Valeria nos controlaba a nosotros. El personal de servicio era su patio de recreo psicológico, el único lugar donde podía ejercer un poder absoluto sin consecuencias. Y yo, como ama de llaves principal, era su objetivo favorito, el saco de boxeo donde descargaba todas sus frustraciones. El acoso comenzó con pequeñas cosas, microagresiones calculadas para recordarme mi lugar y hacerme sentir minúscula. Me hacía limpiar la misma encimera de cuarzo 3 veces, alegando que veía manchas invisibles que arruinaban la estética de la cocina. Se quejaba del olor de mis productos de limpieza, diciendo que le daban migraña, obligándome a fregar los pisos de rodillas con agua y vinagre. Se burlaba de mi acento cuando le respondía en inglés, imitando mi pronunciación frente a sus amigas mientras tomaban mimosas en la terraza. Yo me quedaba de pie, con la bandeja en las manos, mirando un punto fijo en la pared mientras sentía el calor de la humillación subiendo por mi cuello. Sentía la rabia latiendo en mis sienes, una furia contenida que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Pero luego recordaba el rostro pálido de mi madre, recordaba la máquina de oxígeno y el sonido de su respiración forzada. Y me tragaba la rabia, decía sí señora, decía lo siento señora, y me retiraba a las sombras como un perro apaleado. Valeria se alimentaba de mi sumisión, cada vez que yo bajaba la cabeza, ella se sentía un poco más poderosa, un poco más dueña de la mansión. Pero su crueldad no tenía fondo, y mi capacidad para soportarla estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más brutal posible. El catalizador de esta pesadilla llegó un martes por la mañana, cuando la casa estaba inusualmente tranquila. Mateo tenía que viajar a Nueva York para cerrar una fusión corporativa que lo mantendría alejado durante varios días. Se despidió en el vestíbulo, con su maleta de cuero en la mano, proyectando esa autoridad tranquila que lo caracterizaba.
Besó la mejilla de Valeria de manera mecánica, le dijo que la vería en 3 días, y salió por la pesada puerta principal. En el instante en que el motor de su auto se alejó por el camino de entrada, la atmósfera en la casa cambió drásticamente. El aire se volvió más pesado, el silencio se volvió amenazante, y la mansión dejó de ser un hogar para convertirse en una trampa. Era el territorio de casa de Valeria, y ella acababa de quedarse sola con sus presas, sin nadie que pudiera ponerle un límite. Esa misma tarde, llegó un paquete inmenso desde Milán, entregado por un servicio de mensajería privado y fuertemente asegurado. Era el vestido de novia, una creación exclusiva de seda, encaje francés y pedrería cosida a mano que parecía brillar con luz propia. Había escuchado a Valeria alardear por teléfono de que el vestido costaba más de $80,000, una cifra que me revolvía el estómago. Lo llevaron a la suite principal y lo colocaron sobre un maniquí de terciopelo en el centro del inmenso vestidor de caoba. Valeria pasó horas allí adentro, bebiendo champán y mirándose en los espejos de cuerpo entero, embriagada por su propio reflejo. Yo estaba en el piso de abajo, organizando la despensa, intentando mantenerme lo más lejos posible de su radar y de sus caprichos. El silencio de la tarde era denso, solo interrumpido por el zumbido de los refrigeradores industriales. Pero entonces, escuché el grito. Fue un sonido agudo, histérico, que cortó el silencio de la mansión como un cuchillo afilado raspando contra el cristal. Segundos después, mi nombre resonó por los pasillos, gritado con una furia que me hizo soltar el frasco de cristal que tenía en las manos. El frasco se hizo añicos contra el suelo, esparciendo su contenido, pero no me detuve a recogerlo ni por un segundo. Corrí hacia las escaleras principales, con el corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado en una jaula. Subí los escalones de mármol de 2 en 2, sintiendo que el aire me faltaba y que el pánico se apoderaba de mi garganta. Llegué a la suite principal y encontré las puertas dobles de roble abiertas de par en par, revelando el caos en el interior. Valeria estaba de pie frente al maniquí, con una copa de champán vacía en una mano, temblando de pies a cabeza. Su rostro, normalmente pálido y perfectamente maquillado, estaba manchado de rojo por una ira incontrolable y desquiciada. Me miró con unos ojos que parecían inyectados en veneno, llenos de un odio tan puro que me hizo retroceder un paso. Señaló el bajo del vestido de novia con un dedo tembloroso, incapaz de articular una palabra coherente durante varios segundos. Me acerqué lentamente, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies y que el aire se volvía demasiado espeso para respirar. Miré la tela blanca y prístina, buscando desesperadamente la causa de su histeria, pero no había nada. Absolutamente nada manchaba la seda, que brillaba bajo las luces de cristal del vestidor, perfecta e inmaculada como la nieve recién caída. Le pregunté, con la voz más suave y respetuosa que pude encontrar, qué ocurría y cómo podía ayudarla. Valeria soltó una carcajada seca y desquiciada que resonó en las paredes forradas de madera del inmenso armario. Me agarró del brazo con una fuerza sorprendente, clavando sus uñas perfectamente manicuradas en mi piel hasta hacerme daño. Me tiró hacia el vestido, obligándome a agacharme hasta que mi rostro quedó a centímetros de la delicada tela francesa. Gritó que había una mancha gris del tamaño de una moneda, justo en el borde del encaje más delicado. Gritó que yo lo había arruinado, que mis manos sucias de campesina habían tocado y destruido su vestido de $80,000. Yo parpadeé, intentando enfocar la vista, pero seguía sin ver nada más que la perfección de la costura. Era una sombra, un pliegue de la tela, una simple ilusión óptica causada por la luz de los candelabros de cristal. Intenté explicárselo con calma, intenté decirle que nadie del personal había entrado a la habitación en toda la tarde. Le aseguré que yo misma había recibido la caja con guantes blancos y que no la había abierto hasta que ella lo ordenó. Pero mis palabras lógicas solo echaron gasolina al fuego de su histeria, alimentando una paranoia que no tenía nada que ver con la realidad. Valeria no estaba viendo una mancha en el vestido, estaba viendo el reflejo de su propio pánico y de sus inseguridades más profundas. Era el miedo a que su boda perfecta se desmoronara, el miedo a que Mateo se diera cuenta de que ella no valía nada. Y necesitaba desesperadamente a alguien a quien culpar, necesitaba destruir a alguien para sentirse en control de su propia vida. Me dijo que me iba a despedir en ese mismo instante, que iba a llamar a la policía y acusarme de vandalismo y robo.
Me dijo que se aseguraría de que nunca más volviera a trabajar en esta ciudad, que arruinaría mi vida con una sola llamada. Y luego, sonrió, una sonrisa fría y calculadora que hizo que se me revolviera el estómago y que la sangre se me helara. Se acercó a mi oído, invadiendo mi espacio personal, y susurró algo que me paralizó por completo, destruyendo cualquier instinto de defensa. Dijo que sabía lo de mi madre, que había revisado mis archivos de empleo y conocía cada detalle de mi situación financiera. Dijo que sabía que el seguro médico de la empresa era lo único que mantenía a mi madre en esa clínica de cuidados paliativos. Si me despedía por causa justificada, el seguro se cancelaría esa misma noche, sin periodo de gracia, sin posibilidad de apelación. Mi madre sería expulsada de la clínica en menos de 24 horas, arrojada a la calle como si fuera basura. Sin el oxígeno, sin los analgésicos intravenosos, moriría ahogada en su propia cama en cuestión de días, sufriendo una agonía inimaginable. El terror me golpeó con la fuerza de un tren de carga, aplastando mis pulmones y nublando mi visión. Mis rodillas se dieron por completo y caí al suelo del vestidor, golpeando el mármol con un ruido sordo. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin que pudiera detenerlas, quemando mis mejillas mientras el pánico me consumía. Le supliqué, junté las manos como si estuviera rezando y le rogué por la vida de mi madre con una voz rota. Le dije que limpiaría la mancha, aunque no existiera, que frotaría la tela hasta que mis dedos sangraran si eso la hacía feliz. Le dije que trabajaría gratis durante un año entero, que le entregaría cada centavo de mi sueldo si tan solo no cancelaba el seguro. Le dije que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, rindiendo mi dignidad por completo a los pies de su locura. Valeria me miró desde arriba, absorbiendo mi desesperación como si fuera un néctar dulce que la llenaba de energía. El poder absoluto brillaba en sus ojos, una sed de dominación que finalmente había encontrado la excusa perfecta para desatarse. Me ordenó que me levantara, con una voz cargada de desprecio, y me dijo que caminara hacia la cocina del personal en el sótano. No me atreví a preguntar por qué, simplemente me levanté, temblando incontrolablemente, y caminé por los pasillos de la mansión. Me sentía como un prisionero marchando hacia el patíbulo, sabiendo que el veredicto ya había sido dictado y que no había escapatoria. Valeria caminaba detrás de mí, marcando el paso con el sonido de sus tacones sobre el mármol, un tic-tac constante que anunciaba mi condena. La cocina del personal era un espacio estéril, de acero inoxidable frío y luces fluorescentes que parpadeaban con un zumbido eléctrico. Era el único lugar de la casa donde las cámaras de seguridad no tenían un ángulo directo, un punto ciego intencional. Valeria cerró la puerta pesada detrás de nosotras y pasó el cerrojo, aislando la habitación del resto del mundo. El sonido metálico del pestillo resonó en la habitación vacía, sellando mi destino y dejándome a merced de una mujer desquiciada. Me señaló una silla de madera pesada en el centro de la cocina y me ordenó que me sentara inmediatamente. Lo hice, con la mente en blanco, consumida por un pánico tan profundo que me impedía formular un solo pensamiento racional. Valeria caminó hacia los cajones de los utensilios, abriendo uno tras otro, buscando algo con una urgencia frenética. El sonido de los metales chocando entre sí me ponía los nervios de punta, cada ruido era una tortura psicológica. Finalmente, sacó algo y lo puso sobre la isla de acero inoxidable con un golpe seco que me hizo saltar. Eran unas tijeras de cocina, grandes, pesadas, de acero al carbono, diseñadas para cortar huesos de aves con facilidad. Luego, caminó hacia las ventanas y arrancó los gruesos cordones de seda que sujetaban las cortinas decorativas. Se acercó a mí por detrás, moviéndose con una rapidez sorprendente, y antes de que pudiera reaccionar, agarró mi brazo derecho. Lo ató al reposabrazos de la silla, haciendo un nudo apretado y tirando de la seda hasta que cortó mi circulación. El instinto de supervivencia gritó en mi cabeza, mis músculos se tensaron y la adrenalina inundó mi torrente sanguíneo. Podía empujarla, podía levantarme, empujarla contra la pared de azulejos y salir corriendo por la puerta de servicio. Yo era más fuerte que ella, mis años de trabajo físico me daban una ventaja que ella no podía igualar. Pero la imagen de mi madre, conectada a los tubos transparentes y luchando por cada respiración, apareció en mi mente como un destello cegador. Si la tocaba, si le dejaba un solo moretón a la prometida del multimillonario, iría a la cárcel esa misma noche.
Perdería el trabajo, perdería el seguro médico, y mi madre moriría por mi culpa, ahogada en su propia sangre. Mi parálisis no era física, era financiera, era legal, era el peso aplastante de un sistema que me había arrebatado cualquier derecho a defenderme. Dejé que atara mi otro brazo, dejé que atara mi cintura al respaldo de la silla, inmovilizándome por completo. Las lágrimas caían por mis mejillas, calientes y silenciosas, mientras aceptaba mi destino con una resignación que me rompía el alma. Valeria caminó hacia la isla de acero, tomó las tijeras y se paró frente a mí, mirándome con una satisfacción enfermiza. Su respiración era agitada, casi eufórica, como si estuviera a punto de consumir la droga más potente del mundo. Me dijo que yo era demasiado arrogante, que caminaba por su casa como si tuviera derechos que no me correspondían, que mi cabello largo y oscuro era un símbolo de vanidad que una simple empleada no merecía tener. Me dijo que iba a enseñarme lo que significaba ser verdaderamente invisible, lo que significaba ser absolutamente nada frente a ella. El frío metal de las tijeras rozó mi cuero cabelludo y cerré los ojos con fuerza, preparándome para la humillación. El sonido de las hojas de acero cortando el aire era ensordecedor en el silencio de la cocina subterránea. Sentí el primer tirón, el sonido áspero del cabello siendo cercenado desde la raíz y un mechón largo cayó sobre mi regazo. Luego otro, y otro, mientras Valeria cortaba de manera errática, salvaje, impulsada por una furia ciega y destructiva. A veces las tijeras rozaban mi piel, dejando pequeños rasguños que ardían, pero yo no emitía un solo sonido. Me mordía el labio inferior hasta saborear la sangre metálica, obligándome a soportar el dolor físico y emocional. Lloraba en silencio, sintiendo como cada mechón que caía al suelo se llevaba consigo un pedazo de mi identidad y de mi humanidad. Mi cabello era lo único que me quedaba, lo único que me hacía sentir hermosa cuando me miraba en el espejo del pequeño baño en Hialeah. Y ella me lo estaba arrancando, no por venganza, sino por puro placer, por la necesidad enfermiza de destruir a alguien inferior. El tiempo parecía haberse detenido en esa cocina fluorescente, convirtiendo los minutos en horas de agonía interminable. El suelo blanco se estaba cubriendo de sombras oscuras, un mar de cabello que representaba mi sumisión total. Valeria respiraba con dificultad, cansada por el esfuerzo físico, pero no se detenía, impulsada por su propia locura. Murmuraba insultos en voz baja, llamándome basura, llamándome parásito, intentando quebrar mi espíritu por completo. Yo mantenía los ojos cerrados, concentrándome en el rostro de mi madre, repitiéndome a mí misma que esto era por ella, que el dolor pasaría, que el cabello volvería a crecer, que solo tenía que sobrevivir a esta noche para mantenerla a salvo. Pero entonces, algo rompió la burbuja de terror, un sonido distante que no pertenecía a esta pesadilla. El timbre de la puerta principal, una melodía suave y elegante, resonó por toda la mansión, interrumpiendo el sonido de las tijeras. Valeria se detuvo en seco, con las tijeras suspendidas en el aire, a centímetros de mi cabeza mutilada. El silencio en la cocina se volvió absoluto, tan denso que casi podía tocarse, y solo se escuchaba nuestra respiración agitada. Nadie debía venir hoy. El personal de jardinería ya se había ido y las entregas estaban programadas para la mañana siguiente. Y Mateo estaba en Nueva York, a miles de kilómetros de distancia, ajeno a la tortura que ocurría en su propia casa. Escuchamos el sonido de la pesada puerta de caoba abriéndose, seguido por el eco de unos pasos en el vestíbulo. Pasos firmes, pesados, inconfundibles, el sonido de zapatos de cuero hechos a medida golpeando el mármol con autoridad. Valeria dejó caer las tijeras, y el acero chocó contra el suelo con un ruido metálico que me hizo saltar en la silla. El color desapareció del rostro de Valeria en un instante, dejando su piel tan blanca como el vestido de novia que había desatado esta locura. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de un pánico crudo y animal, el terror de alguien que ha sido descubierto en su peor momento. Los pasos no se dirigieron hacia las escaleras principales, se dirigieron hacia el pasillo de servicio, directamente hacia nosotras. Alguien había visto la luz encendida por debajo de la puerta. Alguien sabía que estábamos allí abajo, escondidas en la oscuridad. Los pasos se acercaban lentamente, y cada golpe en el suelo era como un martillazo en mi pecho, acelerando mi corazón a un ritmo peligroso. Valeria retrocedió, tropezando con sus propios pies, alejándose de mí como si yo estuviera en llamas y pudiera quemarla.
Miró la puerta, luego me miró a mí, luego miró el mar de cabello oscuro esparcido por el suelo blanco, comprendiendo la magnitud de lo que había hecho. Intentó decir algo, intentó formular una excusa, pero de su garganta solo salió un gemido ahogado y patético. La manija de la puerta giró lentamente, y el cerrojo, que Valeria no había asegurado del todo en su frenesí, se dio con un clic seco. La puerta se abrió, revelando la luz del pasillo que recortó una figura alta y ancha en el umbral. Era Mateo, llevando el mismo traje impecable con el que se había ido, pero con la corbata aflojada y el rostro cansado. Había regresado 2 días antes, quizás la reunión se había cancelado o quizás había tomado un vuelo privado de regreso en un impulso. No importaba por qué estaba allí, lo único que importaba era que había llegado justo a tiempo para presenciar la verdad. Mateo dio un paso dentro de la cocina y su mirada recorrió la habitación en una fracción de segundo, asimilando la escena. Vio a Valeria, temblando contra la pared, con las manos vacías y la respiración entrecortada, luciendo como un animal acorralado. Vio las tijeras de cocina tiradas en el suelo, vio los mechones de cabello esparcidos por todas partes, manchando la pureza del suelo blanco. Y finalmente, me vio a mí, atada a la silla con cordones de seda, incapaz de moverme o de ocultar mi vergüenza. Vio mi cabello trasquilado, el cuero cabelludo expuesto en parches irregulares, y mi rostro empapado en lágrimas y sangre seca. El tiempo se congeló por completo, suspendiendo a los 3 en un momento de horror puro y absoluto. La bolsa de viaje de cuero que Mateo llevaba en la mano se resbaló de sus dedos, como si hubiera perdido toda la fuerza en su cuerpo. Golpeó el suelo con un ruido sordo que pareció hacer temblar las paredes, rompiendo el hechizo de silencio que nos envolvía. El silencio que siguió fue el silencio más profundo y aterrador que jamás había experimentado en toda mi vida. Era el silencio de un mundo entero colapsando. El sonido de una mentira desmoronándose bajo el peso aplastante de la realidad. Mateo no gritó, no corrió hacia nosotras, simplemente se quedó inmóvil en el umbral de la puerta. Parecía como si hubiera entrado en una pesadilla de la que no podía despertar, incapaz de procesar la brutalidad que tenía frente a sus ojos. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban muy abiertos, reflejando una mezcla de confusión, horror y una furia oscura que apenas comenzaba a encenderse. Miró a la mujer con la que iba a casarse, la mujer que creía conocer, y luego miró a la empleada que limpiaba su casa. Y en ese instante, la ilusión de su vida perfecta y de su hogar seguro y controlado, se hizo añicos para siempre. Su voz, cuando finalmente habló, no fue un grito de rabia ni una exigencia de explicaciones. Fue un susurro ronco, peligrosamente bajo, que cortó el aire de la cocina como una cuchilla de hielo. ¿Qué es esto? La pregunta de Mateo no fue un grito de rabia ni una exigencia de explicaciones. Fue un susurro ronco, peligrosamente bajo, que cortó el aire de la cocina como una cuchilla de hielo. Valeria soltó un gemido ahogado y retrocedió hasta chocar contra los electrodomésticos de acero inoxidable. Sus manos temblaban violentamente, manchadas con pequeños rastros de mi sangre. Intentó sonreír, intentó componer esa máscara de perfección social que había perfeccionado durante toda su vida en los clubes de campo de Miami. Pero la máscara estaba rota de manera irreparable. Mateo dio un paso más hacia el interior de la cocina, y el sonido de sus zapatos sobre las baldosas resonó como un trueno. Sus ojos oscuros escanearon la escena con una precisión clínica y devastadora. Vio los gruesos cordones de seda dorada que me ataban a la silla de madera. Vio los mechones de mi cabello oscuro esparcidos por todo el suelo inmaculado, formando un charco de sombras a mis pies. Vio las tijeras de trinchar aves abandonadas cerca de la puerta, brillando bajo la luz fluorescente. Y finalmente, su mirada se detuvo en mi rostro. Yo estaba paralizada, con las lágrimas secándose sobre mis mejillas y el cuero cabelludo ardiendo por los cortes irregulares. No me atrevía a respirar, aterrorizada de que cualquier movimiento pudiera desencadenar la cancelación de mi seguro médico. Mateo, mi amor, no es lo que parece, tartamudeó Valeria, dando un paso vacilante hacia él. Ella arruinó mi vestido, Mateo, el vestido de $80,000 que llegó de Milán esta tarde. Valeria levantó las manos en un gesto de súplica, intentando tocar el brazo de su prometido. No me toques, dijo Mateo. Su voz no se elevó, pero la fuerza de sus palabras golpeó a Valeria como un impacto físico, haciéndola retroceder.
Mateo me miró directamente a los ojos, ignorando por completo a la mujer que lloraba a su lado. ¿Qué pasó aquí, Ximena?, me preguntó, usando mi nombre por primera vez en los 3 años que llevaba trabajando en esa casa. El pánico me cerró la garganta. Si hablaba, si decía la verdad, Valeria cumpliría su amenaza. Mi madre sería expulsada de la clínica de cuidados paliativos antes del amanecer. El concentrador de oxígeno sería desconectado, y los analgésicos dejarían de fluir por sus venas. Tragué saliva, sintiendo el sabor metálico de la sangre en mi labio roto. No había ninguna mancha en el vestido, señor, susurré, con la voz quebrada por el llanto contenido. La señora Valeria dijo que yo lo había arruinado, y me dijo que si no bajaba a la cocina, cancelaría mi seguro médico esta misma noche. Las palabras flotaron en el aire frío de la habitación, pesadas y cargadas de una verdad innegable. Mateo cerró los ojos por una fracción de segundo, y vi cómo la mandíbula se le tensaba hasta que los músculos de su rostro parecieron tallados en piedra. Comprendió de inmediato la magnitud de la crueldad. Él conocía el sistema de salud de este país, sabía que para sus empleados, el seguro médico no era un beneficio corporativo, era una línea de vida. Valeria soltó una carcajada histérica, aguda y desesperada. «Es una mentirosa», gritó, señalándome con un dedo acusador. «Es una campesina resentida que quiere destruir nuestra boda porque nos envidia. Mateo, tienes que creerme a mí». Mateo no le respondió. Caminó lentamente hacia la silla donde yo estaba atada. Se arrodilló frente a mí, sin importarle que las rodillas de su traje de diseñador se mancharan con el polvo y los restos de mi cabello. Sus manos, grandes y firmes, se acercaron a los nudos de seda que cortaban la circulación de mis muñecas. No usó las tijeras que estaban en el suelo. Se tomó el tiempo de deshacer cada nudo con una paciencia meticulosa, como si estuviera intentando devolverme la humanidad que me acababan de arrebatar. «Lo siento mucho», murmuró, tan bajo que solo yo pude escucharlo. «Lo siento en el alma, Ximena». Cuando el último cordón cayó al suelo, mis brazos se desplomaron a los costados, entumecidos y llenos de marcas rojas. Mateo se quitó la chaqueta de su traje y la colocó sobre mis hombros temblorosos. El olor a cedro y a tela limpia me envolvió, ofreciéndome un refugio temporal contra el frío de la habitación. Luego, se puso de pie y se giró para enfrentar a Valeria. La mujer de la alta sociedad de Miami estaba encogida contra la pared, llorando lágrimas negras por el maquillaje corrido. «Tienes exactamente 1 hora para sacar tus cosas de mi casa», dijo Mateo, con una frialdad absoluta. Valeria abrió la boca para protestar, para suplicar, pero él levantó una mano, silenciándola al instante. «Si no estás fuera de esta propiedad en 60 minutos, llamaré a la policía y te denunciaré por secuestro y agresión física». «Pero Mateo, la boda es en 1 mes, los invitados, la prensa, mi familia», balbuceó ella, aferrándose a las apariencias hasta el último segundo. «No hay boda, Valeria», respondió él, mirándola como si fuera una extraña que acababa de entrar a robar a su casa. «Y si alguna vez vuelves a acercarte a ella, o a cualquier persona que trabaje para mí, te juro que usaré cada centavo que tengo para destruirte». Valeria sollozó, un sonido patético y hueco, y salió corriendo de la cocina, tropezando con sus propios tacones. El silencio regresó a la habitación, pero esta vez no era un silencio opresivo. Era el silencio de una herida que finalmente había sido limpiada. Mateo me ayudó a ponerme de pie, sosteniéndome por el codo con un respeto profundo. Llamó a su chofer personal y le ordenó que me llevara a mi apartamento en Hialeah, asegurándose de que yo no tuviera que conducir en ese estado. Esa noche, me encerré en el pequeño baño de mi casa. Me miré en el espejo manchado de humedad. Mi cabello, que antes caía por debajo de mis hombros, ahora era un desastre de mechones irregulares y parches casi calvos. Tomé una máquina de afeitar y, con las manos temblorosas, terminé el trabajo que Valeria había comenzado. Me rapé la cabeza por completo. Mientras el agua de la ducha se llevaba los últimos restos de mi cabello por el desagüe, sentí que una parte de mí moría, pero otra parte, mucho más fuerte, comenzaba a despertar. A la mañana siguiente, no fui a trabajar. Me quedé sentada junto a la cama de mi madre, escuchando el zumbido del concentrador de oxígeno, esperando la llamada que confirmaría mi despido. Pero esa llamada nunca llegó. Lo que ocurrió en la finca Castillo esa mañana fue algo que el personal de servicio recordaría por el resto de sus vidas.
A las 8 en punto, Mateo convocó a todos los empleados en el inmenso vestíbulo de mármol. Jardineros, cocineros, personal de limpieza y guardias de seguridad se alinearon en silencio, esperando lo peor. Mateo bajó las escaleras principales, vestido con ropa informal, luciendo cansado y profundamente avergonzado. No se paró en los escalones superiores para mirarlos desde arriba. Bajó hasta el nivel del suelo, parándose frente a ellos como un igual. Les pidió perdón. Con una voz firme pero cargada de arrepentimiento, el multimillonario admitió que había estado ciego ante la realidad de su propia casa. Admitió que su obsesión por el trabajo lo había convertido en un cómplice silencioso del abuso que todos habían sufrido. Les dijo que Valeria se había ido para siempre y que la casa volvía a ser un lugar seguro. Pero luego, hizo algo que rompió la barrera invisible entre el patrón y los empleados. Les pidió que hablaran. Les pidió que le contaran la verdad sobre lo que habían soportado durante los últimos 2 años. Al principio, hubo un silencio tenso, dictado por el miedo a las represalias. Pero entonces, María, la cocinera principal, dio un paso al frente. Con lágrimas en los ojos, contó cómo Valeria le tiraba los platos de comida caliente a la basura si la temperatura no era de su agrado, obligándola a limpiar el desastre de rodillas. Jorge, el jardinero jefe, habló de las constantes amenazas de deportación que Valeria usaba para obligarlo a trabajar los domingos sin paga, a pesar de que él era ciudadano estadounidense. Uno por uno, los fantasmas invisibles de la mansión recuperaron sus voces. El vestíbulo se llenó de historias de humillación, de microagresiones racistas, de un clasismo tóxico que había envenenado cada rincón de la propiedad. Mateo escuchó cada palabra sin interrumpir, absorbiendo el peso de su propia negligencia. Esa misma tarde, un coche negro se detuvo frente a mi edificio en Hialeah. El chofer de Mateo subió hasta mi puerta y me entregó un sobresellado, junto con un mensaje. El señor Castillo solicita su presencia en su oficina mañana por la mañana, a la hora que usted considere conveniente. El mensaje también aclaraba que un vehículo estaría a mi disposición de forma permanente. Al día siguiente, me puse mi mejor ropa, cubrí mi cabeza rapada con un pañuelo de seda oscura y subí al coche. El trayecto hacia Coral Gables se sintió diferente esta vez. El miedo seguía ahí, latiendo en mi pecho, pero ya no era el terror paralizante de la supervivencia. Llegué a la mansión y fui escoltada directamente al despacho privado de Mateo. Era una habitación imponente, forrada en paneles de caoba oscura, con estanterías llenas de libros y grandes ventanales que daban a los jardines traseros. Mateo estaba sentado detrás de un inmenso escritorio de madera maciza. Al verme entrar, se puso de pie de inmediato y me indicó que tomara asiento en una de las sillas de cuero frente a él. Me miró con un respeto absoluto, sin detener su vista en el pañuelo que cubría mi cabeza. Ximena, gracias por venir, comenzó, entrelazando las manos sobre el escritorio. Esperaba que me ofreciera un cheque de liquidación. Esperaba que me pidiera firmar un acuerdo de confidencialidad para proteger su reputación y evitar un escándalo en la prensa. Pero Mateo deslizó una gruesa carpeta de cuero negro sobre la superficie pulida del escritorio, deteniéndola justo frente a mí. «Ábrela, por favor», me pidió suavemente. Mis manos temblaban ligeramente cuando levanté la cubierta de cuero. La primera página era un documento legal complejo, lleno de términos financieros que apenas comprendía. Pero en la parte superior, en letras grandes y en negrita, decía fideicomiso médico irrevocable. Mateo se inclinó hacia adelante, mirándome con una intensidad que me dejó sin aliento. «He pasado las últimas 48 horas con mis abogados y asesores financieros», explicó. «Ese documento establece un fondo fiduciario a nombre de tu madre. Está completamente financiado y es irrevocable, lo que significa que nadie, ni siquiera yo, puede cancelarlo o retirar los fondos». Yo miraba las páginas sin poder procesar las palabras. «Cubre absolutamente todo», continuó Mateo, con una voz tranquila que intentaba calmar mi asombro. «Cubre la deuda actual de $150,000 con los hospitales y las agencias de recolección. Cubre el traslado a una instalación de cuidados paliativos de primera categoría en Miami Lakes. Cubre enfermeras privadas las 24 horas, medicamentos, terapias y cualquier emergencia futura». Levanté la vista del documento, sintiendo que el aire abandonaba mis pulmones. «Señor Castillo, yo no puedo aceptar esto», susurré, abrumada por la magnitud del gesto. «Es demasiado dinero, yo nunca podré pagarle esta deuda».
Mateo negó con la cabeza, con una expresión de tristeza profunda en sus ojos. No es un préstamo, Ximena, y no es caridad. Es justicia. Permití que mi casa se convirtiera en una prisión para ti, y permití que el miedo por la vida de tu madre fuera la cadena que te mantenía atada. Mateo señaló el documento con un bolígrafo de plata. Tu madre no tendrá que preocuparse por nada por el resto de su vida. Y tú tampoco. Eres libre, Ximena. Eres libre de renunciar hoy mismo, de buscar otro trabajo, de estudiar, de hacer lo que quieras con tu vida. El peso de esas palabras cayó sobre mí con la fuerza de un océano entero. Durante años, había vivido con una piedra invisible aplastando mi pecho. Había calculado cada centavo, había sacrificado mi comida, mi sueño y mi dignidad para mantener a mi madre respirando. Y en un solo instante, con una sola firma, esa prisión financiera había sido destruida por completo. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de humillación ni de terror. Eran lágrimas de un alivio tan profundo y catártico que sentí que mi cuerpo entero flotaba. Lloré frente a él, cubriéndome el rostro con las manos, sollozando con la fuerza de 1000 días de angustia reprimida. Mateo no intentó consolarme con palabras vacías. Simplemente se quedó allí, en silencio, ofreciéndome el espacio seguro que necesitaba para desmoronarme y volver a armarme. Firmé los documentos esa misma mañana. En menos de una semana, mi madre fue trasladada en una ambulancia privada a una suite luminosa en una clínica rodeada de jardines. El sonido mecánico del viejo concentrador de oxígeno fue reemplazado por equipos silenciosos y de última generación. Vi a mi madre sonreír por primera vez en meses, sin el rictus de dolor constante en su rostro. Pero mientras mi vida comenzaba a sanar, el mundo exterior estaba a punto de estallar. Valeria no iba a desaparecer en silencio. Su orgullo herido y su estatus social destruido exigían venganza. 3 semanas después de la cancelación de la boda, un blog de chismes muy popular entre la élite de Miami publicó un artículo explosivo. El titular, escrito con letras rojas y sensacionalistas, decía que la sirvienta de un multimillonario había seducido a su jefe para arruinar la boda del año. El artículo, claramente dictado por Valeria, me pintaba como una cazafortunas manipuladora. Decía que yo había fingido un ataque de histeria, que había destruido el vestido de novia por celos, y que había engañado a Mateo para que me comprara una casa y pagara mis deudas. La crueldad de los comentarios en Internet fue devastadora. La alta sociedad de Miami, siempre dispuesta a proteger a los suyos, se lanzó sobre mí con un clasismo feroz. Me llamaron basura de Hialeah, me llamaron parásito. Dijeron que las mujeres como yo solo servían para limpiar pisos y robar maridos. El pánico volvió a apoderarse de mí. Me encerré en mi apartamento, aterrorizada de que la presión pública obligara a Mateo a retractarse, a cancelar el fideicomiso, a abandonarme a mi suerte. El equipo de relaciones públicas de la empresa de Mateo le aconsejó que ignorara el escándalo. Le dijeron que responder solo alimentaría el fuego y que en un par de semanas la élite de la ciudad encontraría un nuevo chisme del cual hablar. Le redactaron un comunicado de prensa genérico, negando los rumores sin dar detalles, diseñado para proteger las acciones de su compañía. Mateo leyó el comunicado en su oficina, rodeado de sus asesores de imagen. Luego, rompió el papel en pedazos y despidió al director de Relaciones Públicas en ese mismo instante. Mateo no iba a permitir que la historia se repitiera. No iba a permitir que el silencio volviera a proteger a los abusadores. Esa misma noche, Mateo Castillo publicó un video en todas sus redes sociales personales y corporativas. No había un guión preparado. No había iluminación profesional ni un fondo corporativo. Mateo se grabó a sí mismo sentado en la isla de acero inoxidable de la cocina del personal, exactamente en el mismo lugar donde ocurrió la agresión. Miró directamente a la lente de la cámara, con una expresión de furia fría y controlada. Habló durante 10 minutos ininterrumpidos. Desmontó cada una de las mentiras del artículo con una precisión letal. Habló de la mancha fantasma en el vestido de $80,000. Habló de la extorsión con el seguro médico, exponiendo la brutalidad de usar la vida de una madre moribunda como herramienta de tortura. Y luego, levantó la mano y mostró a la cámara los cordones de seda dorada que había guardado como evidencia. Describió, con un detalle escalofriante, cómo había encontrado a su prometida con unas tijeras en la mano, mutilando a una mujer aterrorizada y atada a una silla.
La dignidad no está a la venta, dijo Mateo, con la voz resonando en la cocina vacía. Y el respeto no es un privilegio exclusivo de los que tienen dinero en el banco. Terminó el video defendiendo mi honor, mi ética de trabajo y mi integridad, dejando claro que cualquier persona que repitiera las difamaciones de Valeria enfrentaría demandas por calumnias. El impacto del video fue sísmico. Se volvió viral en cuestión de horas, cruzando las fronteras de Miami y llegando a los noticieros nacionales. La narrativa cambió de inmediato. La indignación pública se volvió contra Valeria con una fuerza imparable. Sus amigas de los clubes de campo dejaron de contestar sus llamadas, temerosas de ser asociadas con un escándalo de abuso tan grotesco. Las marcas de lujo que la patrocinaban cancelaron sus contratos. Su familia, avergonzada por la exposición pública de su crueldad, la envió a Europa bajo la excusa de un retiro espiritual. El estatus social de Valeria, la única cosa que le importaba en el mundo, colapsó por completo, reduciéndola a un paria en la ciudad que tanto anhelaba gobernar. 6 meses después, la tormenta había pasado. El aire en Miami se sentía diferente, más ligero, más lleno de posibilidades. Yo había dejado mi trabajo como ama de llaves en la finca Castillo. Con el peso de las facturas médicas desaparecido, finalmente pude hacer lo que siempre había soñado. Me inscribí en un programa intensivo de enfermería en la universidad local. Quería devolver un poco del cuidado y la compasión que mi madre estaba recibiendo ahora. Mi madre estaba estable, cómoda, y por primera vez en años no tenía miedo de cerrar los ojos por la noche. Mi relación con Mateo también había cambiado, transformándose de manera lenta y orgánica. No comenzó con grandes gestos románticos ni declaraciones dramáticas. Comenzó con un respeto profundo y mutuo. Mateo me invitó a cenar un viernes por la noche. No fuimos a un restaurante exclusivo en South Beach, donde los paparazzi acechaban a los millonarios. Fuimos a un pequeño y ruidoso restaurante familiar en el corazón de la pequeña Habana. Nos sentamos en una mesa de plástico, comiendo ropa vieja y plátanos maduros, rodeados del sonido de la música salsa y las conversaciones en español. Esa noche, hablamos durante horas. Mateo me habló de sus padres, de cómo llegaron a este país sin nada, trabajando en fábricas y limpiando oficinas para darle a él una oportunidad. Me confesó que, en su carrera hacia la cima, había olvidado de dónde venía, y que yo le había recordado el verdadero valor del trabajo duro. Yo le hablé de mis miedos, de mis sueños de convertirme en enfermera, y de la culpa que aún sentía por no haber podido proteger a mi madre por mis propios medios. Él me escuchó con una atención absoluta, validando mis sentimientos sin intentar arreglarlos con dinero. A partir de esa noche, las cenas se volvieron una costumbre semanal. Compartíamos historias, compartíamos silencios cómodos, y poco a poco, compartimos un propósito. Mateo quería hacer algo más que simplemente limpiar su propia casa. Quería cambiar el sistema que permitía que los trabajadores domésticos fueran explotados y silenciados. Juntos, sobre servilletas de papel manchadas de café, comenzamos a trazar los planos de una fundación, una red de apoyo legal y financiero diseñada específicamente para proteger a los trabajadores inmigrantes y al personal de servicio en Miami. Una organización que proporcionaría abogados gratuitos para casos de abuso laboral y fondos de emergencia para aquellos que estuvieran atrapados por deudas médicas. A medida que la fundación tomaba forma, también lo hacía nuestro vínculo. El trauma compartido se convirtió en una base de confianza inquebrantable. El primer roce de nuestras manos sobre unos documentos legales envió una corriente eléctrica por mi columna vertebral. La primera vez que me besó, fue bajo la luz amarilla de una farola en Hialeah, un beso suave, paciente y lleno de una ternura que curó las últimas heridas de mi alma. Mi cabello había comenzado a crecer, formando rizos oscuros y gruesos que enmarcaban mi rostro, un símbolo físico de mi poder recuperado. 2 años después de aquella noche aterradora en la cocina, el mundo era un lugar completamente distinto. Era una cálida noche de noviembre, y el gran salón de un centro comunitario en Hialeah estaba lleno a reventar. Había cientos de personas en la audiencia. Mujeres que limpiaban hoteles en Miami Beach, hombres que cuidaban los jardines de Coral Gables, enfermeras, inmigrantes, trabajadores que sostenían la economía de la ciudad sobre sus espaldas. Yo estaba de pie detrás de un podio de madera, mirando a la multitud. Llevaba un traje sastre de color azul marino, impecable y profesional. Mi cabello caía libremente sobre mis hombros, brillante y lleno de vida.
Ya no era invisible. Ya no era un fantasma que se escondía en los pasillos de una mansión. Tomé el micrófono, sintiendo la madera pulida bajo mis dedos, y respiré hondo. La dignidad no es un privilegio que se compra con una tarjeta de crédito sin límite, dije, y mi voz resonó clara y fuerte por los altavoces del salón. La dignidad no es algo que un jefe te otorga cuando está de buen humor, ni es algo que te pueden quitar con amenazas o con deudas. Miré los rostros de las mujeres en la primera fila, viendo mis propias luchas reflejadas en sus ojos cansados pero llenos de esperanza. La dignidad es un derecho humano fundamental, continué, elevando el tono de mi voz. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, la dependencia financiera debe ser una excusa para la pérdida de nuestros derechos humanos. El salón estalló en aplausos. Fue un sonido ensordecedor, un rugido de catarsis colectiva que hizo vibrar las paredes del edificio. Hablé sobre la fundación, sobre los cientos de casos legales que ya habíamos ganado, sobre las familias que habíamos logrado liberar de las garras de las agencias de recolección médica. Hablé sobre el poder de romper el silencio, sobre la fuerza que se encuentra cuando los invisibles deciden hacerse ver. Mientras la multitud se ponía de pie para ovacionarme, mi mirada buscó a una persona en particular. Mateo estaba de pie en la última fila del salón. No estaba allí como el multimillonario Salvador, ni como el jefe que reparte caridad. Estaba allí vestido con una camisa sencilla, aplaudiendo con orgullo, mirándome con un amor tan profundo y genuino que me cortó la respiración. Era mi compañero, mi igual, el hombre que había estado dispuesto a destruir su propio mundo perfecto para ayudarme a construir uno nuevo y verdadero. Sonreí, sintiendo que las últimas sombras del pasado se disipaban por completo bajo las luces brillantes del salón. Había sobrevivido a la crueldad más oscura, a la humillación diseñada para quebrarme el espíritu. Pero esa oscuridad no me había destruido, me había forjado. Las cadenas de la deuda y el silencio se habían roto para siempre, y de las cenizas de ese dolor, habíamos construido un legado de luz que iluminaría el camino para miles de personas más.